Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Cognos Community. Conoce las 8 principales métricas en investigación en Saibal. Es un gran gusto para nosotros tenerlos en este espacio de formación que llega a ustedes gracias a nuestra estrategia Cognos Community. Para las personas que ya nos han acompañado en otros espacios, que por ahí ya veo nombres conocidos, pues Cognos, pues bienvenidos nuevamente al espacio. Y para las personas que no lo conocen, pues justamente Cognos tiene como objetivo principal mostrar esos principales beneficios de tener estas plataformas dentro del ciclo de trabajo formativo, profesional, investigativo, y es de verdad que es un gran gusto para nosotros acompañarlos en este espacio. Como siempre, la invitación es a que se apropien de esta horita aproximada que vamos a tener de trabajo. Ustedes tienen habilitadas diferentes opciones para que puedan participar. Por allí en pantalla les estuvimos compartiendo un poquito si nos quieren contar desde dónde nos acompañan, también qué experiencias han tenido con el uso de Saibal, si todavía no conocen la plataforma, si por el contrario ya tienen un conocimiento básico o un nivel avanzado en el conocimiento de la misma. Sería muy valioso para nosotros poder leerlos, para saber también que están con nosotros en este espacio el día de hoy. Por aquí ya Marco nos saluda. Hola Marco, muchísimas gracias por tu saludo. Y tenemos entonces habilitadas las siguientes opciones que se las voy a explicar. Tenemos el chat donde ustedes nos pueden ir dejando los comentarios que ustedes tengan, también nos pueden ir dejando sus preguntas, pero sería muy interesante que nos la pudieran dejar de manera organizada, donde tenemos al ladito de chat, tenemos una opción que dice PIR, que es de preguntas y respuestas, y allí de manera organizada podemos ir dejando estas preguntas y yo voy a estar muy pendiente también para que las podamos abordar. La idea es abordarla en 3 espacios. Yo les voy a estar avisando a ustedes cuándo vamos a tener esta primera, segunda y tercera ronda de preguntas para que ustedes las puedan ir dejando allí y que podamos tener justamente ese espaciocito dedicado únicamente a resolver esas inquietudes que esperamos que no se queden con ellas. También tienen la opción habilitada de sus micrófonos. Si desean, lo pueden abrir. A veces puede ser más fácil hablar que escribir. Entonces, nos levantan la manito, nosotros les damos el paso y pueden pues, participar sin ningún problema. Por lo pronto, sí les pedimos que durante la sesión tratemos de mantener los micrófonos cerraditos para evitar justamente pues como estas interferencias. Este es un espacio que es pensado para ustedes, entonces en esa medida, por favor, apropiense del mismo, sean bastante participativos. El día de hoy somos más pocas personas, entonces qué rico poderlos escuchar en algún momento de la sesión, también leer sus comentarios, que de verdad que es muy valioso para nosotros. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestra queridísima directora en investigación, directora en soluciones de investigación, Andrea Gómez, quien, como siempre, nos va a llenar de conocimiento el día de hoy en Saibal. Entonces aprovechen bastante a Andre, una persona muy dispuesta para respondernos todas esas inquietudes. Entonces no se queden con esa pregunta, por más sencilla que sea, pues aquí la van a tener una horita frente a ustedes para que le puedan preguntar todo eso que les inquieta. Entonces, sin más preámbulo, que ya fue bastante larguito, le doy el paso a Andre para que demos inicio a esta sesión. Bienvenidos, bienvenidas y que disfruten bastante. Bueno, Caro, muchísimas gracias siempre por esa calurosa bienvenida. Entonces, gracias también a ustedes que se han tomado el tiempo de sacarnos ese espaciecito dentro de sus agendas para conectarse a este espacio. La idea, como Carolina les mencionó, es que justamente podamos avanzar en apoyarlos a ustedes con la resolución de cualquier duda que vayan teniendo alrededor de lo que vamos presentando. Pero si desde ya también ustedes tienen alguna duda puntual que quieran que nosotros abordemos relacionada justamente con Saibal, con los diferentes contextos en los que ustedes se encuentran, entonces por favor sí les agradecemos que nos cuenten desde ya a través de los diferentes canales que Carolina les mencionó para que justo podamos entonces tener claridades sobre los diferentes, digamos, como dudas o preguntas que finalmente surjan alrededor del uso de esta herramienta. Entonces, si alguna pregunta está ahora, digamos, como que ahí entre ustedes, pues sí les agradecemos que nos alcen la manito, nos la escriban a través de PR para nosotros avanzar. ¿Listo? Entonces, mientras de pronto se nos animan, nos vamos a ir justamente poniendo en sintonía para que abordemos el tema de hoy, que es profundizar un poquito más en esas 8 métricas que principalmente se utilizan en investigación en cyber. Entonces acá puede que algunos de ustedes nos digan, yo no utilizo tanto esta o no utilizo tanto esta otra. Justamente recuerden que esto también viene dado
por todo las diferentes insights que nosotros vamos teniendo con los diferentes departamentos de investigación, alrededor entonces finalmente de cómo toman decisiones para poder avanzar finalmente en las diferentes estrategias que tienen definidas de parte del área y que se están apoyando en una herramienta como Saiba. Entonces me voy a permitir compartirles pantalla para que justo podamos iniciar este recorrido y pues nuevamente si tienen alguna pregunta con la cual podamos partir, entonces les agradezco que si nos la hagan saber desde ya. Están viendo mi pantalla, entonces para saber que ustedes están ahí, para saber que están viendo mi pantalla, porfa arriba tienen una carita feliz. Entonces les agradezco que porfa a través de una manito arriba o un corazoncito me confirmen que ya están viendo mi pantalla. Entonces, porfa, las personas que nos quieran ayudar confirmando, Valentina, muchas gracias, Tatiana, Erika, Tatiana, Adriana, muchísimas gracias a ustedes ahí por la confirmación. Entonces, además de lo que Carolina les contaba, de yo tener a cargo la dirección de soluciones en investigación en Publiciencia, pues justamente también para los que no me conocen, contarles que yo, al igual que muchos de ustedes, soy docente universitaria, también soy investigadora, también hago un uso intensivo de estas herramientas en diferentes ámbitos, no solamente en investigación propiamente dicho, sino también incluso para avanzar en ejercicios de vigilancia, por ejemplo, tecnológica, de vigilancia estratégica y en otros ámbitos donde también estas herramientas y más que todo Saibal cobra tanto sentido, como les decía, para esta toma de decisiones basadas finalmente en datos y en evidencia. Entonces, ¿qué vamos a abordar en este espacio? Primero, vamos a hacer un recorrido por este temario para poder finalmente llegar a esas métricas más frecuentemente, perdón, usadas en investigación. Entonces, primero volver a repasar un poquito sobre qué es Saibal, porque sabemos que hay personas que de pronto no se nos han conectado a las sesiones anteriores. Entonces, acá también recordarles a las personas que de pronto, o contarles a las personas que de pronto esta sea su primera vez con nosotros, contarles que esto finalmente hace parte de una estrategia de formación. Entonces, hay temas que ya hemos abordado previamente. Hay temas que justamente ya abordaremos el próximo año, entonces para que también sepan que esto viene ya de todo un proceso donde hemos venido recorriendo diferentes instancias dentro de la herramienta. Pero aún así, pues sí queremos volver a repasar un poquito de forma rápida para estos que apenas se nos conectan sobre qué es Saibal, cuáles son los tipos de entidades que nosotros vamos a analizar acá. Recordarles que Saibal, y como ya les voy a contar, es una herramienta que nos ayuda, nos permite evaluar ese desempeño y el rendimiento de la investigación, pero no solamente desde instituciones universitarias, sino también, por ejemplo, desde instituciones gubernamentales, de salud, corporaciones, empresariales que finalmente estén generando producción científica y que esa producción esté siendo publicada en alguna fuente indexada en Scopus. Entonces, para que ahí tengamos esa claridad, contarles entonces qué tipo de entidades, más allá de instituciones de las que les contaba, también entender una entidad como un investigador, entender una entidad, por ejemplo, como un país, como un tópico, como un área de investigación. Entonces, desde acá, ¿qué es finalmente lo que nosotros podemos hacer en la herramienta? ¿Cuáles son entonces las métricas que nosotros entonces vamos a ver en Saibal, que las vamos a ver agrupadas también de acuerdo a esas necesidades que nosotros tenemos? Entender fácil y claramente que hay unos factores externos que afectan el desempeño y afectan el valor, perdón, de una métrica, además de su propio desempeño. Y esto es importante entenderlo más que todo cuando nosotros vamos a hacer ejercicios de comparación. Recuerden que en Saibal muchos de ustedes, a través de la suscripción que tienen con las instituciones, tienen un módulo que es el módulo de benchmark que les permite hacer comparaciones. Pero además, si no tienen el módulo y simplemente tienen el valor de la métrica y quieren entrar a comparar entre entidades, es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son esos factores externos que afectan el valor de la métrica para que tengan en cuenta esos valores o esos factores, perdón, al momento entonces de hacer una comparación lo más responsablemente posible. Ya les voy a contar un poquito más en detalle y finalmente pues entender esas métricas más frecuentemente utilizadas en investigación. Entonces acá nuevamente contarles que nosotros o una de las principales fuentes, no es la única, pero una de las principales fuentes de datos que nosotros finalmente tenemos acá en Saibal es Scopus. Entonces Scopus
Ustedes saben que es una base de datos que normalmente llamamos como referencial, donde nosotros el máximo de contenido que vamos a encontrar son esos resúmenes, pero que también encontramos información de las citas y que finalmente a partir de toda esa información es que podemos entonces ya verlo articulado una base de datos como esta con sus diferentes dimensiones. Esta base de datos todos sabemos que justamente es una base de datos que es curada, que ha pasado justamente la información que nosotros vemos por los pares o por los evaluadores que evalúan esos manuscritos que nosotros enviamos a las diferentes editoriales, pero que también las mismas editoriales han pasado por un proceso de revisión y evaluación por parte de Scopus para poder estar indexadas allí. Entonces hablamos de un proceso de revisión que finalmente nos da tranquilidad de que la información que nosotros estamos consultando en Scopus pues, es una información de la más alta calidad. Desde Scopus, entonces nosotros nos traemos información de toda esa producción desde 1996 hasta la fecha. Entonces, si nos vamos en retrospectiva, este es el año más antiguo el que nosotros podamos empezar a hacer la consulta de la información desde 1996. Y esto finalmente me está hablando de más de 65 millones de artículos sobre los cuales yo voy a tener la posibilidad de analizar acá directamente en Saibal para analizar su desempeño. La actualización desde Scopus con Saibal es semanal, entonces ustedes van a poder ver que justamente toda la información está, digamos, como que una semana desactualizada. Si nosotros vamos a ver Saibal versus Scopus, justo por esto, pues porque se trae la información, se hace un recálculo como tal de todas las métricas y ese recálculo entonces se hace justo acá de manera semanal con la información entonces que nosotros estamos viendo. Entonces, la diferencia entre estas dos bases de datos es bastante importante que quede clara para ustedes, porque a veces muchas instituciones nos dicen como que no tiene sentido que yo suscriba a Saibal si tengo Scopus, pero acá también es entender la diferencia del abordaje del objetivo de cada una de estas dos bases de datos para que allí también lo tengamos claro. Entonces, desde Saibal, nosotros vamos a poder tener disponibles para análisis y ya nos vamos a detallar un poquito más en estas tipo de entidades, pero vamos a tener disponible para analizar más de 21.000 instituciones, más de 230 países. En este caso, si no estoy mal, ya son 24.234 países y regiones, más de 16 millones de perfiles de investigadores que vamos a poder analizar, más de 96.000 tópicos que también vamos justamente a analizar estos tópicos de dónde derivan, que es muy importante que también ustedes lo tengan claro. Cada uno de los documentos que nosotros encontramos en Scopus ha sido clasificado de acuerdo al análisis que se hace del resumen en un tema en particular. Y varios documentos, pues finalmente hacen parte de cada uno de esos temas. Además, esos temas por compartir perspectivas, abordajes e ítems en particular, en conjunto, perdón, van a ser parte también de un clúster de tópicos o un clúster de temas que lo vamos a ver en Cyber. Nosotros entonces también podemos analizar áreas de investigación que nosotros mismos creemos o algunas que ya están predeterminadas en la plataforma. Podemos analizar conjunto de publicaciones o sets de publicaciones que nos podemos traer desde Scopus, pero también que podemos empezar a generar a partir de Saibal. Podemos analizar las fuentes de Scopus, entidades financiadoras. En total, nosotros vamos a tener más de 300 billones de valores métricos en la herramienta y como les contaba, esos datos se actualizan de manera semanal. Entonces, ¿qué fuentes nosotros traemos de la data para Saibal? Entonces, principalmente de Scopus, la data de publicación y citación, pero también tenemos data de las entidades financiadoras. Desde Overton tenemos los datos, por ejemplo, para poder identificar cuál de la producción científica de una entidad en particular está siendo utilizada para desarrollar alguna política, lo mismo que el LexisNexis. Entonces, para yo saber cuál de esa producción está siendo utilizada para desarrollar patentes o también para sustentar alguna noticia en algún medio de comunicación, ya sea digital o sea impreso. Entonces también tenemos esa opción acá de verlo en la plataforma. Y finalmente, muchas entidades lo que terminan es tomando, como yo les contaba, decisiones basadas en evidencia para poder desarrollar su estrategia de investigación, para definir o identificar la expertise y la colaboración de una entidad en particular, para definir también su estrategia de financiación, para identificar cuáles son las dinámicas, los motivantes o los drivers que llevan finalmente a que un tema
se establezca como una tendencia, por ejemplo, para todo el tema también de gestión de investigación y para determinar entonces el impacto y el engage que tiene la producción científica de una entidad para finalmente, como les contaba ahorita, desarrollar política, desarrollar patentes o argumentar alguna noticia en un medio de comunicación. Entonces, desde acá, esas entidades que nosotros vamos a poder justamente analizar en Saibal, ¿cuáles son? Ahorita les voy a mostrar en la herramienta que nosotros vamos a tener a mano izquierda cuando ya ingresamos, por ejemplo, al módulo de Explore o al módulo de Compare, que es el de Benchmark. Vamos a tener a mano izquierda estos iconos que ustedes están viendo acá. Y cada uno de los iconos me va a hablar de una entidad que yo puedo analizar, que les mencionaba ahorita en cifras, pero que acá ya vamos a hablar como de esas características. Entonces nosotros podemos analizar instituciones o grupos de instituciones. Nosotros podemos crear grupos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren analizar si estamos hablando de instituciones, entonces, no sé, por ejemplo, universidades de América Latina, universidades de Centroamérica, universidades del sur, incluso, por ejemplo, de algún país, del centro o de alguna región en particular, nosotros podemos crear esos grupos de instituciones. También podemos analizar entonces autores y crear grupos de autores. Entonces, finalmente, ¿qué nosotros entendemos acá como una entidad en Saiba? Prácticamente es lo que nosotros queramos. Lo que nosotros queramos es que en el marco de estas entidades que tenemos acá disponibles. Entonces nosotros podemos analizar de un artículo a prácticamente todo el contenido que nosotros tenemos en Scopus, como les decía, desde el 96 hasta la actualidad. Hay algunos que están predefinidos, como por ejemplo ya instituciones, hay unos grupos que ya también establecidos desde instituciones, también los mismos investigadores, hay investigadores que ya aparecen acá, pero pues en el caso de que no aparezca algún investigador que ustedes quieran analizar, lo podemos importar directamente desde Scopus. Entonces, ¿cuándo yo puedo analizar un perfil de investigador? Acá, cuando nosotros tengamos la claridad de que ese investigador tiene un perfil en Scopus. Siempre y cuando cumpla con ese requisito, vamos a poder analizar ese perfil acá y crear grupos de investigadores. Entonces, hay universidades que, por ejemplo, crean grupos en Saibal para poder comparar el desempeño de, por ejemplo, investigadores de un área en particular, de un grupo de investigación en particular versus otro, o de facultades. Es posible crear todos esos grupos acá en la plataforma. O temas, yo también, como les decía, puedo crear temas o los temas que ya están definidos, también finalmente analizarlos, áreas de investigación. Hay algunos entonces, como les menciono acá, que están predefinidos. Pero hay otros que nosotros como usuarios podemos definir. Entonces yo puedo también definir un área de investigación. Entonces, si yo quiero analizar cómo es la investigación alrededor, por ejemplo, de la transferencia tecnológica en América Latina, entonces yo puedo generar esa área de conocimiento, particularmente desde esta opción acá. Entonces, acá hay unas que este icono, por ejemplo, que es área de conocimiento y con el cual ustedes se van a ir familiarizando. Van a poder ustedes ingresar allí y definir entonces un área así como yo les acabo de contar. Grupos de investigadores también, como les decía, les podemos definir y conjunto de publicaciones también, ya sea porque nos las traigamos de Scopus como les mencionaba o porque las definamos acá directamente en Site. Esos conjuntos de publicaciones o los sets de publicaciones son una lista fija de documentos. Entonces, estas, a diferencia de las otras, no van a ir variando. ¿Por qué? Porque yo selecciono los documentos que justamente quiero analizar. Yo selecciono el set de publicaciones que yo quiero analizar. Entonces, ellos van a ser fijos. Mientras que, por ejemplo, acá, áreas de investigación, pues empezar a ser, digamos, dinámicas, pues porque justamente dependiendo de lo que yo voy a ingresar dentro de mi área de investigación, entonces va a ir siendo dinámica con base en la nueva producción y en la nueva información que nos traigamos de las fuentes de datos, entonces desde allí. Nosotros podemos cargar, entonces acá les pongo pues como el mínimo, pues, desde lo que podemos finalmente cargar también. Y mientras que las áreas de investigación, como les contaba, sí son una búsqueda en vivo. ¿Por qué? Porque esto ahí sí se va a actualizar de manera semanal. Entonces recuerden que estos sets de publicaciones yo los defino y son fijos, mientras que las áreas de investigación sí son dinámicas, con base entonces en cómo la misma producción asociada a esa área de investigación va cambiando
y va incorporándose entonces nuevos elementos allí para analizar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que también tiene que quedarnos claro desde nosotros qué podemos analizar en Saibal. Y justamente desde las métricas en Saibal, entonces, acá algo muy importante porque muchos de ustedes pues también nos preguntan que cómo hacen la elección de una métrica, que una elección de una métrica puede ser bastante complicada. Entonces, como entendemos eso, sabemos que justo las elecciones pueden ser complejas, pues porque tenemos un pool de métricas bastante amplio. Lo primero que nosotros tenemos que empezar es por entender cuál es mi necesidad. Yo para qué necesito justamente elegir, perdón, una métrica y yo qué voy a hacer entonces finalmente con esa métrica. Voy a entrar entonces a establecer, digamos, algún parámetro, voy a entrar a comparar qué voy a hacer con esa métrica. Entonces, para eso es que justo desarrollamos la sesión para que podamos comenzar con aquellas métricas con las que hay que empezar. Entonces, estas son las métricas que tienen que quedarnos claras para que los finalmente, digamos, como que análisis que ustedes vayan haciendo, pues entonces ya sepan por qué empezamos nosotros con estas métricas y ya luego entonces cómo pueden avanzar con otro pool de métricas o set de métricas de acuerdo, como les digo, a las necesidades. Entonces, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de cada métrica. Y por esto es que justo vamos a mostrarles o voy a mostrarles ahorita en un momento esos factores que afectan la métrica además del desempeño, porque siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las limitaciones de la métrica. Una métrica cuándo es útil y definitivamente cuándo no es útil. Yo cuándo puedo utilizar una métrica para comparar y cuándo no debería utilizar una métrica para comparar. O si la utilizo para comparar, pues entonces qué factores tengo que tener en cuenta para que sí haya un uso responsable de la métrica y yo de manera, digamos, por desconocimiento no esté afectando como tal el resultado del análisis que esté haciendo por no tener en cuenta esos factores que la están afectando. Entonces, en este caso, pues nosotros en Saiba les vamos a encontrar, como yo les decía, un pool de métricas que van a estar disponibles. Y acá entonces tenemos como un cuadrito que nos ayuda también a resumir y que ustedes entonces a través de la grabación pues van a tener justo esta información para que vayan y la consulten. Pero tranquilos que también al final de la sesión les vamos a dejar dos enlaces que son bastante importantes, que siempre en las sesiones de Saiba les compartimos y es una guía rápida de métricas para que ustedes entonces vean también cómo es el cálculo de algunas de las principales métricas que también se utilizan, no solamente, por ejemplo, métricas de autores, sino también métricas, por ejemplo, de revistas, métricas de documentos, métricas alternativas, entonces que ustedes ahí tengan esa claridad. Y además otro documento ya que es un libro bastante robusto, donde sí se van a encontrar todo el detalle de todas las métricas que hay disponibles en Saibal y diferentes elementos que les van a ayudar a ustedes ahí a contextualizar. Entonces nosotros tenemos métricas de financiamiento, tenemos métricas de producto, entonces relacionados con productividad, por ejemplo, de los productos de investigación, con visibilidad, por ejemplo, de los canales de comunicación. También métricas relacionadas con el impacto de investigación, entonces, cómo influye esa investigación. Entonces, desde acá tenemos un pool de métricas que normalmente utilizamos bastantes y que ahorita vamos a ver algunas de ellas porque están justo inmersas dentro de esas 8 principales métricas que nosotros vamos a usar en investigación y con las que vamos a empezar acá como este detalle. Desde la transferencia de conocimiento también. Entonces, cómo ese conocimiento finalmente sale del ámbito académico y se va hacia otros ámbitos. Entonces, justamente la colaboración, por ejemplo, con las empresas, justo como esa producción científica está siendo citada por patentes, está siendo, digamos, como que utilizada para desarrollar este tipo también de avances tecnológicos. Entonces, desde allí nosotros también podemos tener este set de métricas. Desde la participación, entonces en redes académicas, por ejemplo, redes no académicas, transferencia de experiencia y finalmente desde impacto social, entonces acá también tenemos otras métricas asociadas, muy desde justo cómo medimos entonces esa colaboración, pero también cómo entramos a medir esa participación como tal o más que la participación es la mención y el uso de los diferentes documentos para entonces finalmente entrar a entender justamente cómo los están utilizando para desarrollar patentes, para desarrollar
alguna noticia, por ejemplo, y que podamos entrar a entenderlo desde allí. Entonces, acá de forma rápida, sin detenerme mucho, pues les voy a contar cuáles son justo esos factores que afectan el desempeño de una métrica. Porque les decía, importante que conozcamos las métricas, pero también importante entender cuáles son los limitantes de cada una de ellas. Y cuando cierre este paso, pues entonces ahí sí, esta partecita, vamos a dar paso para ese primer ronda de preguntas para poder escucarlos en caso de que hasta ahora haya alguna duda. Entre los factores que afectan el valor de una métrica, además del desempeño. Tengo acá enumerados algunos de ellos, no son todos seguramente, pero son los más, digamos, como relevantes. Entonces está el tamaño, la disciplina, el tipo de publicación y la cobertura de base de datos y el tiempo. Entonces acá en tamaño, hay algunas métricas cuyo valor tiende a aumentar con el tamaño de la entidad. Entonces acá les traigo dos métricas, por ejemplo, los resultados de investigación que justamente lo que hacen es indicarme la productividad de una entidad. No es lo mismo si yo comparo, por ejemplo, utilizando esta métrica de resultados de investigación por ejemplo, si lo comparamos acá y por eso les traigo países. Entonces, si comparamos la producción de Brasil versus la producción, por ejemplo, de Colombia, o la producción de Brasil versus, por ejemplo, la de Chile, Perú, Ecuador. El país en sí, que en este caso es la entidad que yo estoy analizando, por su tamaño justamente ya va a afectar como tal el resultado de esta métrica, porque a mayor tamaño pues va a tener un mayor número de investigadores, un mayor número de instituciones y eso finalmente va a hacer que el tamaño o el valor, perdón, de esta métrica aumente justo con el tamaño de la entidad. Entonces, por eso también es importante que si nosotros utilizamos esta métrica de resultados de investigación o de conteo de citación, que finalmente suma en todas las publicaciones las citas recibidas por una entidad, estas dos métricas se ven afectadas por el tamaño de la entidad. Entonces, yo no puedo utilizar estas dos métricas, por ejemplo, para comparar dos entidades que son de diferente tamaño. Lo mismo para universidades. Entonces, yo no puedo comparar dos universidades con estas dos métricas, por ejemplo, con cualquiera de las dos, si estamos hablando de universidades que son de diferente tamaño. Entonces, es importante que ahí tengamos este primer elemento. Un segundo elemento es la disciplina. Ustedes saben que las diferencias en el comportamiento de las áreas de investigación se ven reflejadas justamente como nosotros lo vemos acá. Eso no significa que un área sea mejor o peor que la otra, simplemente hay unos factores asociados a cada una de esas áreas de investigación que hacen que el enfoque de investigación, la comunicación como tal sobre la misma cambien y esos cambios llevan a que finalmente se genere una mayor o menor número, por ejemplo, de publicación, un número mayor o que tenga una frecuencia, por ejemplo, mayor, que el número de autores también sea mayor o menor. Entonces, la disciplina, por supuesto que también es un factor externo que afecta al desempeño de la métrica. Entonces, acá, por ejemplo, les traigo unas métricas que tienen ponderado la disciplina como uno de los factores. Entonces, ¿esto qué significa? Que si una métrica tiene ponderada, en este caso la disciplina, como uno de los factores, yo voy a poder utilizar esta métrica, por ejemplo, para comparar áreas de conocimiento distintas, porque yo ya tengo ponderado justamente, o la métrica ya tiene ponderada ese factor dentro del cálculo y dentro de la metodología. Entonces, el File Weighted Citation Impact, que ahorita la vamos a ver que es una de las métricas que más se utilizan en investigación, ya las vamos a ver pues como en detalle. SNP, SJR son métricas, estas por ejemplo que son de revistas, son métricas que ya tienen ponderado como tal la disciplina. Entonces, importante y ustedes más que nadie saben, cada disciplina, cada área de conocimiento tiene unas dinámicas distintas. Y nuevamente esto no las hace ni mejor ni peor, ni duras ni blandas, como de pronto algunos están acostumbrados a llamarlas, simplemente son dinámicas distintas de acuerdo a esos enfoques y a cómo se comunica también la investigación. El tipo de publicación también es un factor externo y acá les traigo una gráfica. Entonces, diferentes tipos de publicación tienden a ser citados con diferentes tasas. El más conocido, ¿cuál es el de las revisiones? Las revisiones tienden a recibir mayor número de citas que los artículos, por ejemplo, originales, lo que llamamos originales de investigación, que por ejemplo un capítulo de libro
tienden entonces a tener mucho más citaciones. Entonces también es un factor externo que está afectando las métricas. En este caso, por ejemplo, para yo evitar que, o para contrarrestar más bien, este factor externo que afecta a la métrica, yo puedo justamente dentro de las búsquedas que realice filtrar por tipo de publicación. Cuando yo filtro por tipo de publicación, pues ya me aseguro que lo que estoy comparando sea equitativo, es decir, solo comparo artículos de investigación con artículos de investigación o solo comparo revisiones con revisiones. Pero no voy a estar comparando una revisión con un artículo de investigación cuando ya sé, utilizando por supuesto una métrica de impacto, como por ejemplo conteo de citación por publicación. Ahí lo que yo estoy haciendo es afectando como tal, se está afectando el valor de la métrica justamente por el tipo de publicación. Entonces se puede utilizar esta estrategia de filtrar por tipo de publicación o puede usar esta métrica que como les decía la vamos a ver ahorita, porque esta además del tamaño también tiene normal, de la disciplina, perdón, también tiene normalizado el tipo de publicación. Entonces ya íbamos viendo porque esta métrica también es importante, porque cobra sentido, pues porque me permite entrar también a comparar ahí diferentes entidades cuando estamos hablando que, por ejemplo, se traten de diferentes, de publicaciones distintas o de tipo de publicación distintas y, por ejemplo, también de áreas de conocimiento diferentes. Entonces, esta también está normalizada. La cobertura de la base de datos también es un factor externo. Hay algunas bases de datos que tienen pautas particulares para determinar qué contenido incluir y qué no. Hay que considerar incluso la cobertura geográfica y cobertura disciplinar. Por ejemplo, la cuestión del efecto de la cobertura de bases de datos se plantea con mayor frecuencia en relación con las artes y humanidades y las ciencias sociales. Entonces, ahí también es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay muchas investigaciones que justamente se enfocan en un área de conocimiento, perdón, en un área geográfica en particular, y también entonces la forma como incluso se comunica esa información. Entonces, como también desde la misma comunicación, la base de datos pues tiene una cobertura específica. Y finalmente el tiempo. Entonces, el paso del tiempo también es crítico para permitir que se obtenga información útil a partir de alguna métrica. Entonces, ¿cuáles métricas son sensibles o se ven afectadas por el tiempo? Por ejemplo, el índice H. Entonces, por eso utilizamos la variación como el H5. Entonces, en el H5, pues ya sabemos que vamos a analizar solamente la producción de los últimos 5 años, ya sea, por ejemplo, en el caso que vamos a analizar autores o pues, vamos a analizar entidades, por ejemplo. Entonces, desde acá, yo puedo entrar a comparar índice H, por ejemplo, de diferentes autores, pero cuando yo también tenga la claridad de que esos autores tienen un tiempo de vida, por decirlo así, en investigación, un tiempo de producción similar, porque no va a ser justo ni equitativo hacer una comparación de un índice H de un autor que lleva 20 años de trayectoria investigativa a uno que solamente tiene 5 o 10 años. Ahí va a haber una afectación como tal de ese índice H justamente por este factor que es el tiempo. Y las métricas de impacto de citación son métricas que justamente se ven afectadas por el valor o por el factor tiempo, porque claramente para yo obtener citaciones de mi investigación, pues tengo que esperar que pase un tiempo para que ésta sea visible. Entre más tiempo una publicación haya tenido para estar finalmente disponible para consulta y para citación, pues por supuesto va a tener mayor opción de que efectivamente la cite, mientras que una publicación que recientemente fue publicada, pues apenas está siendo visible y su curva como tal de citación, pues empieza justamente desde muy bajo y empieza a aumentar y a crecer con esos periodos de visibilidad que finalmente tenga. Entonces, estos son esos factores que afectan como tal las métricas. Y ahora sí, para irnos justamente a la herramienta, para mostrarles cuáles son esas 8 métricas que más se utilizan en investigación, pues quiero preguntarles si hasta acá tenemos alguna pregunta para que podamos entonces avanzar con la resolución de la pregunta y ya nos vayamos entonces directamente a la herramienta para que veamos esas métricas de investigación. Listo, Andrés. Entonces es el momento de esta primera ronda de preguntas. Por el momento no tenemos ninguna a través del chat ni tampoco a través de preguntas y respuestas.
Entonces es el momento de que pues, ustedes nos cuenten si tienen alguna inquietud de lo que han visto hasta ahora o si por el contrario no la tienen, pues también recibimos sus reacciones para saber que siguen con nosotros y sobre todo que hasta el momento todo ha sido claro. Entonces les agradecemos que si no tienen preguntas, por allá en el icono de reaccionar, pues nos den manito arriba o cualquier otra reacción, corazón, carita feliz, lo que deseen para saber también que todo está claro hasta el momento. Entonces, adelante en este minutico, por favor nos reaccionen o nos hagan sus preguntas. Listo, André, por acá nos reaccionan, todo va bien. María Constanza, muchas gracias, nos dice ninguna pregunta, todo claro. Entonces, creo que hasta el momento todo ha sido claro. Muchísimas gracias a todos. Entonces, adelante, André. Listo, Caro, muchas gracias. Entonces, ahora sí nos adentramos un poquito, ya cuando entendemos qué es SAIBAL, cómo nos ayuda SAIBAL, cuáles son las entidades que nosotros podemos analizar, cuáles son esos factores externos que afectan las métricas, que podamos entrar a ver un poquito en detalle esas métricas más frecuentemente usadas acá en SAIBAL. Entonces, desde acá, estas son las métricas que normalmente nosotros más utilizamos y que vamos a ver acá un poquito en detalle. Como les dije, son 8 que finalmente resultan pues como de todo el análisis de uso de la misma herramienta y que ya vamos a entrar a desglosar cada una de ellas. Entonces la primera que tenemos es esta que es By Weighted Citation Impact, entonces, que es la que normalmente conocemos como impacto de citación ponderado por campo. Esta métrica a mí, si ustedes ven acá, y es muy importante que por favor también identifiquen como los iconos, no sé si de pronto ustedes vieron, pero me voy a devolver y acá es importante que tengamos ahí en cuenta. Miren que cuando yo les hablaba de cada uno de los factores que afectan la métrica, acá cada una de ellas tenía un icono. Este era el icono de tamaño, el icono de disciplina, el icono de tipo de publicación, icono de cobertura de base de datos, icono de tiempo. Entonces, acá en estas diapositivas que hemos visto, que les estoy acá justamente yo mostrando. Entonces acá es una métrica que justamente se va a ver afectada por un factor externo que es el tamaño. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no se ve afectada por la disciplina, porque no se ve afectada por el tipo de publicación y porque no se ve afectada por el tiempo, porque son factores que ya están ponderados dentro de la métrica. Por eso se dice justamente pues como ponderada por campo, pero no solo por campo, sino también por estos otros factores. Entonces, ¿esto qué advertencia me está trayendo? Que si yo voy a utilizar el FWCI o la métrica de impacto de citación ponderado por campo para comparar dos entidades de diferente tamaño, pues se me va a afectar acá como tal el valor de la métrica. Entonces acá, importante que nosotros tengamos en cuenta analizar dos entidades que sean similares en tamaño para poder tener un uso responsable de esta métrica. ¿Qué entidades nosotros normalmente utilizamos para analizar, por ejemplo, bajo esta métrica? Entonces acá tenemos otros dos iconos que es, perdón, yo cojo acá nuevamente el puntero, que es el icono de autor y el icono de documento. Entonces son las que normalmente usamos, pero nos vamos a dar cuenta también en Saibal que esta métrica yo también la veo disponible para instituciones. De hecho, toma mucha relevancia últimamente para ello. Entonces, ¿cómo se calcula la métrica? Como el número de citaciones recibidas por un documento sobre el total esperado de citas de documentos similares. ¿Documentos similares de qué? En la misma disciplina, el mismo tipo, que sean artículos, que sean cartas, que sean revisiones, que sean libros de la misma edad también. Entonces, un FWCI de 1 significa que a mí me están citando, recuerden que es número de citaciones recibidas por el número esperado de citas de documentos similares. Si yo tengo un FWCI de 1, significa que a mí como autor, por ejemplo, o a mi documento o a mi institución, la producción de mi institución, la están citando de acuerdo a lo esperado con el promedio mundial. ¿Listo? Si está por encima, entonces, por ejemplo, yo tengo un valor de 1,48, entonces significa que me están citando 48% por encima más de lo que se espera para documentos similares. ¿Cómo le vamos a ver nosotros esto en Cyber? Acá les traigo unos pantallazos, pero ya les voy a mostrar en la herramienta. Nosotros lo vamos a ver entonces cuando, por ejemplo, analizamos en el módulo de Overview o en el Summary
cuando analizamos las principales métricas o las métricas asociadas, por ejemplo, con una entidad. Entonces, entidad entiéndase como autor, entidad entiéndase como institución y vamos a encontrarnos acá, por ejemplo, con esta métrica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este valor, miren que ahí aparece 0,39. Y si yo les dije a ustedes que si yo tengo un valor o una cifra, por ejemplo, ahí de 1,48, significa que me están citando por encima 48% más de lo que citan documentos similares. En este caso, por ejemplo, este valor de 0,39 significa que nos están citando 61% menos. Entonces, desde ahí, de lo que se espera que citen documentos similares. Entonces, es empezar a hacer. Yo, ¿dónde lo voy a poder ver entonces también? En el impacto, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos el comportamiento del impacto de citación. Entonces, acá nosotros analizamos el comportamiento de cómo es ese impacto de citación y además yo también lo puedo utilizar en el módulo de benchmark para comparar diferentes impactos de citación de entidades por año de publicación. Entonces, ver cómo viene siendo ese comportamiento. Entonces, desde acá, ¿yo dónde me lo voy a poder encontrar? Acá de forma rápida. Recuerden que nosotros entramos a la interfaz, estamos acá, vamos los que tienen el módulo de benchmark o compare, pues van a tener esta opción habilitada, los que no solamente el de explore. En Explore, entonces les voy a encontrar acá de forma rápida dónde lo vamos a encontrar. Nosotros acá podemos seleccionar la entidad que finalmente queramos. Recuerden que tenemos este pool de opciones de entidades. Acá tengo una entidad que estamos analizando hace un momento y si yo miro en el resumen, entonces nos vamos a encontrar con el impacto de citación ponderado por campo. Entonces resulta que para esta institución, entonces lo están citando justamente acá por debajo de lo que se espera normalmente. Entonces acá estamos hablando de un, sí, espérenme, porfa, de un 54% por debajo de lo que se espera que citaran entonces documentos similares. ¿Listo? Entonces yo lo voy a ver acá cuando estoy viendo entonces, por ejemplo, acá el comportamiento. Entonces acá, por ejemplo, lo puedo ver para ver cómo es el comportamiento y acá puedo aprender más de esta métrica en caso de que yo no lo tenga claro. ¿Listo? Entonces es una métrica que miren que nosotros la vamos a ver. Cuando analizamos, por ejemplo, alguna institución, ya lo vemos como si analizamos algún autor, voy acá a seleccionar cualquiera al azar. Bueno, en este caso es un autor que apenas tiene 2 documentos y que pues, todavía no tiene citas, entonces no podemos ver una métrica, pero en caso, un valor para la métrica, pero en caso tal lo vería acá. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué otra métrica? Resultados de investigación. Muchas veces nosotros utilizamos esta métrica para comparar entre diferentes instituciones, diferentes universidades, diferentes autores. Entonces, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Miren que todos los factores que yo les mostré anteriormente afectan el desempeño de esta métrica. En resultados de investigaciones que el número de documentos publicados por un individuo o grupo de individuos. Entonces, muy importante que si justamente nosotros utilizamos ese recuento de documentos, pues también entonces tengamos en cuenta que se ve afectada por estos factores. ¿Dónde lo voy a ver yo? Entonces les acabo de mostrar justamente en Saibal. Me voy a ir acá para analizarlo con la entidad que estábamos viendo. Número de documentos. Entonces yo lo voy a poder ver acá esta métrica. Yo puedo ver para el caso de las instituciones, yo puedo ver el número de documentos acá. Puedo ver entonces acá, si le doy clic, él me va a explicar la métrica y es algo que se me olvidó decirles acá con el de impacto de citación. En este caso, ustedes ven que al lado de cualquiera de estas métricas siempre va a estar este icono. Ustedes le dan clic ahí y van a poder entonces tener toda la guía de métricas. Esa guía de métricas le va a describir qué significa esta métrica, entonces les va a contar, les va a describir la métrica. Y en este caso, por ejemplo, le va a decir, por favor, tenga cuidado de usar esta métrica cuando una entidad, por ejemplo, un investigador, tenga un número menor de publicaciones. Porque ya entendemos esto, porque en la diapositiva Andrea nos contó que esta métrica se ve afectada por el tamaño. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando de que justamente el tamaño relacionado con el número de documentos. Entonces ahí ya nos va quedando un poco más claro. Entonces lo que les decía, uno significa que nos están citando de acuerdo
a lo esperado para documentos similares, lo que esté por encima, entonces, por ejemplo, 2.11 significa que nos están citando 111% más del promedio mundial para documentos similares y en este caso 0.87, pues 13% menos. Y acá me va a empezar a dar información de la métrica. ¿Cuándo utilizar la métrica? ¿Cuándo una métrica o cuándo debe utilizarse con cuidado? Acá entonces va a hablar justamente del tamaño, porque les acabo de decir que es una métrica que se ve afectada por el tamaño. Y acá también me dice, por ejemplo, o me trae ejemplos de cómo calcular la métrica. ¿Listo? Cómo utilizar, perdón, hacer el cálculo como tal de la métrica. Y esto mismo va a pasar para cada una de ellas. Entonces, acá en resultado de investigación, pues en este caso, para este periodo de tiempo, esta universidad ha publicado en alguna fuente indexada en Scopus o en las fuentes indexadas en Scopus 1.393 documentos. Acá Saibal también me ayuda a entender cómo es el comportamiento, el decrecimiento o crecimiento en términos de producción. Recuerden que esto me habla en términos de productividad para este periodo de tiempo y me habla que esta institución ha tenido un aumento de 67.2%, pasando de 192 documentos en 2019 a 321. Y me dice cómo se calculó la métrica. Yo le puedo dar clic acá y ver todo el detalle. ¿Listo? Además, yo puedo ver qué porcentaje de estos productos han sido publicados en Open Access e incluso puedo entrar a analizar el listado de las publicaciones. Yo le voy a dar clic acá, voy a poder ver el listado de todas las publicaciones y hacer uso de los diferentes filtros que tenemos acá. Entonces, miren que tenemos una opción de filtros bastante amplia para poder crear algún set de publicaciones. Entonces, en este caso, si yo en la Universidad Técnica de Ambato, que es la que estamos viendo acá, yo quisiera analizar, por ejemplo, a cuáles, no sé, por ejemplo, hablando de regiones. Entonces, con cuáles o qué producción, perdón, se ha generado en conjunto con entidades, por ejemplo, de España. Entonces, yo le puedo dar clic acá, aplicar el filtro y ya ver este set de publicaciones donde paso a 308 publicaciones, guardarlo como un set de publicación y luego analizarlo en la entidad de set de publicación. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. Siguiente, entonces, métricas. Ahí ya llevamos dos. La siguiente métrica, bueno, pero entonces acá, perdón, yo lo puedo ver entonces acá, desde el overview, desde el summary, lo puedo ver entonces también, yo puedo ver cómo viene siendo el comportamiento de esas publicaciones. Entonces acá yo lo voy a poder ver en las métricas de publicación, entonces lo miro acá para ver cómo ha sido el comportamiento año a año, cómo viene creciendo y cómo se viene comportando también esa publicación, cómo viene siendo. Entonces yo lo puedo ver desde acá, ver el listado de las publicaciones que fue lo que vimos hace un momento. De este año, pues por supuesto va a estar incompleto porque todavía no termina y lo puedo añadir a un reporte o exportar incluso para mi necesidad específica. Y también yo puedo ver, por ejemplo, resultados de investigación comparado con el impacto de citación ponderado por campo, que fue la primera métrica que vimos, el FWCI, y de acuerdo a la clasificación por Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Es a dónde la voy a ver? Entonces, si ven acá, donde vemos campos de investigación, le voy a dar clic en SDG y ahí entonces él me la va a mostrar. Me la muestra acá, entonces, número de resultados de investigación y me cuenta, entonces acá me muestra o me contrasta el número de documentos y el impacto de citación. Entonces, miren acá, por ejemplo, lo interesante. En este caso, por ejemplo, estamos hablando que los documentos o los resultados de investigación que están siendo o que hacen parte o que son más bien clasificados por su aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, que es la reducción de inequidad. Para ese caso tenemos 18 documentos publicados y esos 18 documentos tienen un impacto de citación ponderado por campo de 1.15, es decir, los están citando 15% por encima de lo que se espera para documentos similares, perdón, de acuerdo a la media mundial. Mientras que si miran, por ejemplo, en este Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, tenemos 240 documentos, pero miren que, por ejemplo, para este caso es de 0.43, es decir, los están citando 57% por debajo de lo que se esperaría que citen documentos similares. Entonces, es empezar a hacer este tipo de análisis como yo, no necesariamente, y miren acá también la importancia, yo no puedo, entonces, por ejemplo,
pues yo no debería entrar a comparar necesariamente por número de publicaciones, sino, por ejemplo, más bien empezar a mirar el impacto de las mismas. Otra de las métricas entonces son los resultados como tal en el top de los percentiles, en el top de los percentiles como tal, el top de citación de los percentiles. Entonces, hasta qué punto los documentos de una entidad de investigación están presentes en los percentiles más citados de un universo de datos. Entonces, este se ve afectado, ¿por qué? Por la cobertura de la base de datos, que es el icono que ustedes ven acá. En Saibal, estos resultados de los percentiles superiores se pueden ponderar por área de conocimiento, entonces importante. ¿Y en qué medida las publicaciones de una entidad están presentes en los percentiles más citados de universo de datos? Entonces, ¿cuántas están en el 1%, en el 5, en el 10, en el 25 de las más citadas? ¿Listo? Entonces, ahí es una forma rápida también de comparar entre grupos. ¿Yo dónde lo voy a ver? Entonces acá, en esta parte, yo puedo ver también cómo es ese comportamiento. Y en el módulo de benchmark, por ejemplo, yo sí puedo comparar. Entonces acá miren que tenemos en el eje, tenemos el impacto de citación ponderado. Y en el otro eje, entonces tenemos el resultados como tal. En el top 10, entonces acá también es importante definirlo. Eso, ¿dónde lo vamos a ver en Sidebar? Entonces acá vemos esas métricas de citación. Perdón, las métricas de publicación, acá lo vamos a ver en esta partecita. Entonces yo acá estoy viendo justamente esta información, acá le puedo dar entonces como los diferentes, incluso entonces miren que acá yo puedo ver los diferentes pues como rangos, entonces el 5, el 10, el 25 para poder entonces entrar a analizar también yo cómo voy a entrar a ver pues como ese detalle. ¿Listo? Tenemos otra métrica que es ya, pero de las publicaciones, no de los resultados, sino ya de las publicaciones. Entonces, ¿hasta qué punto los documentos de una entidad de investigación están presentes? Lo mismo que veíamos ahorita, en los percentiles más citados de un universo de datos. Pero acá, ¿qué? De cara a las revistas más citadas. Entonces, ¿mediante cuál métrica la definimos en Saibal? Mediante SiteScore, SNP o SJR, que finalmente acá es la de Shimano. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver acá? Perdón, acá. Listo. Acá la podemos visualizar. Entonces la estamos viendo acá, Publication Ipsos Journal Percentile. Acá podemos ajustar la métrica que nosotros consideremos que es más útil de acuerdo a cómo nosotros lo trabajamos. Entonces, si lo vamos a ver por SJR, recuerden que SiteScore es la métrica de Scopus para medir justamente impacto en revistas, SNP y SJR. Entonces, acá yo puedo ver y puedo ver cómo es ese comportamiento de año a año de esta métrica en particular. ¿Listo? Entonces lo puedo ver desde acá. Y acá entonces lo tenemos y también es posible entonces analizarlo en el módulo de benchmark. Citación por publicación, entonces nos habla del número de citas de un conjunto de documentos sobre el número de documentos. Entonces las citas por publicación en Saibal indican el impacto medio de las citas de cada una de las publicaciones de una entidad. Entonces, ¿cuántas citas han recibido de media las publicaciones en esa entidad o de esta entidad? Entonces es una métrica que se me va a ver afectada por todos los factores que vimos menos por el tamaño. ¿Listo? Se utiliza principalmente para autores y también acá para justamente fuentes o revistas, que es lo que estamos viendo. Entonces acá la vamos a ver, acá en las métricas, por ejemplo, de citación, de citation count, citation per publication, lo vamos a poder entonces ver acá. Incluso, pues miren que nosotros estamos hablando que esta, como es una métrica de citación, pero recuerden que ya está ponderada, acá vemos como también, que no se las muestra ahorita, el comportamiento de esta métrica año a año. Y nuevamente lo vamos a poder ver en el módulo de Compare. De citaciones por publicación, que era lo que les mostraba. Ah, bueno, y acá también lo podemos ver desde el resumen. Desde el resumen también vamos a ver citaciones por publicación y conteo de citaciones. Entonces, para que ahí también lo tengamos en cuenta. Tenemos entonces también la métrica de colaboración, que se va a ver afectada también por todos los factores que vimos, y acá estamos hablando de número de publicaciones en coautoría con instituciones de otros países, de otras regiones o de otras instituciones. ¿Esto dónde lo vamos a ver principalmente? Entonces lo vamos a ver acá en resumen, lo vamos a ver en esta primera partecita, entonces lo vamos a ver
en las métricas de desempeño, pero netamente para colaboración entre la academia y el corporate o las empresas, o ya lo vamos a poder ver más en detalle justamente acá en esta partecita de colaboración. Entonces vamos a poder ver las métricas de colaboración para identificar qué porcentaje de la producción de una entidad que yo esté analizando se lleva a cabo con entidades internacionales o solo nacionales, o solo de la misma institución o con autor único, por ejemplo. Y acá yo puedo ver ya con cada uno de los diferentes segmentos. Entonces, en este caso, yo lo estoy viendo con el corporate, pero yo también lo podría ver, por ejemplo, ya les voy a mostrar acá, por ejemplo, con el gobierno, con entidades de gobierno. Entonces, acá vemos en moradito con entidades, por ejemplo, médicas, en este caso, con otras entidades y poder entrar a ver cuáles son esas otras entidades o solamente con entidades académicas. Entonces, acá sí vemos que es un 91.7%, 1.278 publicaciones han sido en alianza solo con instituciones académicas. Y voy a poder ver entonces el desempeño como tal de ellos. Entonces, acá, en esta partecita, voy a poder ver entonces acá diferentes, digamos, como partes o puntos de partida para poder entrar a analizar. Y finalmente, para cerrar este espacio, entonces tenemos el índice H, que pues es el número de artículos de la colección H que han recibido al menos H citas durante el periodo. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con eso? Cuando nosotros vemos un índice H de 8, significa que 8, entonces recuerden que siempre damos 8 y 8, de los artículos de la colección han recibido al menos 8 citas cada uno. Entonces, eso es lo que me está hablando. Me está hablando de ese punto de intersección. Si yo comparo el número de citas que ha recibido sobre el número de documentos que ha publicado. Entonces, yo miro ese punto de intersección para saber justamente cómo se interpreta esta métrica. Entonces, es una estimación de la importancia, entre comillas, significación e impacto general de las contribuciones acumuladas de un científico a la investigación. Y esta métrica se ve afectada por todos los factores menos por el factor tamaño, para que ahí también lo tengamos en cuenta. Nosotros ¿dónde vamos a poder ver el índice H? Entonces lo vemos acá, se los voy a mostrar cuando estamos analizando, por ejemplo, aquí, voy a volver acá. Listo. Cuando estamos analizando, por ejemplo, una institución, vamos a ver el índice H5, entonces es importante que vean acá ese H5, de dónde sale. Recuerden que las publicaciones son justamente publicaciones en Scopus. Acá vemos el H5, te recuerde que es 5 porque son los últimos 5 años, pero yo también la voy a poder ver justamente acá en la entidad, por ejemplo, de autores. Entonces, en este caso, pues yo podría remitirme a cualquiera de los autores. Acá, no sé, por ejemplo, pongamos este, autor. Entonces, en este caso, por ejemplo, el índice H del autor es de 5, es decir, vámonos otra vez acá por si de pronto no lo hemos entendido. Entonces, que 5 de los artículos del autor ha recibido al menos 5 citas cada uno. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el H5. Y el H5 nos dice que es de 4, es decir, que al menos pues 4 de los artículos que ha publicado el autor han recibido al menos 4 citas cada uno. Eso es a lo que se refiere justamente con esto. ¿Listo? Entonces, esas son justamente esas 8 métricas que más comúnmente se utilizan en investigación. Empecemos con estas, empecemos a entenderlas. Cuando empecemos ya a comprender cómo es la metodología, cuándo tener cuidado de utilizarlas y cuándo no, vamos a tener muchísima más tranquilidad de seguir explorando Saibal, de seguir utilizando la herramienta y de poder entrar a adentrarnos justamente en este mundo de las métricas haciendo uso responsable de ellas. Entonces, nuevamente, recuerden que ustedes al lado de cada una de las métricas, independiente de la entidad que estén analizando, si estamos analizando un área de conocimiento, un tópico, lo que sea que estemos analizando, recuerden que siempre van a tener acá la opción de entrar a este iconito para que se les abra la guía de las métricas y que ustedes puedan tener ahí el detalle de qué significa la métrica, cuándo es útil una métrica, cuándo deben tener cuidado y cuándo es útil
utilizar otra métrica, por ejemplo, una métrica adicional para complementar los resultados o los análisis que estemos llevando a cabo. ¿Listo? Y les voy a dejar entonces también por el chat, de pronto, Caro, ahí sí hay preguntas mientras yo les voy acá compartiendo los dos enlaces que les dije para que tengan la guía rápida de métricas y el libro de métricas donde ya vamos a ver todo el detalle de toda esta información que les compartimos el día de hoy y de otras métricas que seguro les van a hacer mucho sentido a ustedes. Listo, André, por el momento no tenemos inquietudes a través del chat. Aprovecho para indicarles que acabamos de compartir un enlace donde queremos conocer también su perspectiva respecto a esta sesión. Es muy importante para nosotros pues saber cómo también califican esta sesión de acuerdo a la experiencia que hayan tenido en la misma. Esa información también nos va a permitir compartir sus constancias de participación el día de hoy. Entonces, muy importante que nos apoyen diligenciando este pequeño formulario. Mientras Andrea nos deja por acá los enlaces. Listo, ya les he compartido los enlaces. Listo, Andrés. Si alguno tiene alguna pregunta, la podemos hacer en este momento. Les voy a dejar por acá un enlace donde en los próximos días ustedes van a poder encontrar la agenda de formación que vamos a tener para el próximo año. Los esperamos en nuestras próximas sesiones formativas. Será un gusto para nosotros poderlos tener a ustedes en estos espacios. Entonces les voy a dejar por acá el enlace del sitio web donde van a poder encontrar toda la agenda de formación. También los invitamos a que vayan y exploren todo lo que tenemos en nuestro sitio web. Tenemos videos tutoriales de apoyo. Allí van a poder encontrar en los próximos días también la grabación de este webinar para que pues la repitan de ser necesario y que nos cuenten sus dudas y sus inquietudes a través de nuestros diferentes canales. No siendo más, les agradecemos entonces a todos su participación en este espacio. Nos vemos entonces en nuestras próximas sesiones formativas. Los invitamos a que vayan, exploren las plataformas y nuevamente que si tienen alguna inquietud, pues nos contacten a través de todos los canales que tenemos habilitados para ustedes. Que tengan entonces un buen resto de tarde y muchísimas gracias por haber participado en este espacio. André, también muchas gracias por esta sesión, como siempre, tan llena de conocimiento. Gracias, hasta luego.